Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Átomos en movimiento. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión tendremos una sesión de la asignatura Ciencias Física. Damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos en esta materia, dirigida a alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Gracias, Enrique. Eres muy amable. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Sean bienvenidas las y los estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta sesión de física. Esperando que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud, manteniéndose en casa y tomando todas las medidas necesarias de higiene para mantenerse sanos y fuertes. El propósito de esta sesión es que ustedes puedan describir y reconocer las características del modelo cinético de partículas, así como su importancia para representar la estructura de la materia. El título de la sesión es Átomos en movimiento. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Sugerimos que tengan a la mano cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales que se les presenten durante la sesión, al igual que preguntas y reflexiones para que puedan despejarlas más adelante. No olviden su libro de texto. Ha llegado la hora de poner mucha atención, pero mucha atención. Nada de distraerse con la mosca que pasa a su lado. Realicen anotaciones en un cuaderno que incluyan ideas principales o palabras clave del tema expuesto. Pueden realizar un dibujo explicando cómo piensan que se encuentran las partículas en algún objeto de su casa. Por ejemplo, una silla. Si tienen alguna duda, pueden buscar información en su libro de texto y también investigar en páginas confiables de Internet. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física llamada Átomos en Movimiento. Enrique, primero vamos a revisar algunos conceptos vistos anteriormente. Por esa razón, necesito de tu ayuda para recordarlos. Claro que sí, maestra. Ya sabe que yo siempre estoy dispuesto a ayudar con el aprendizaje. ¡Excelente! ¿Podrías decirme qué es un modelo en la ciencia? Claro. Un modelo en la ciencia es una representación de algún sistema o proceso científico y tiene la finalidad de analizar, describir, explicar o predecir algún fenómeno. Muy bien. Tienes muy buena memoria. Veo que te han quedado claros los temas anteriores. Claro, maestra. También recuerdo que en la sesión anterior estuvimos revisando el modelo atómico. ¿Vamos a hablar otra vez de qué es un modelo atómico? No exactamente, pero sí tiene que ver con los átomos. Ah, está bien. Pero cuénteme más, porque ya estoy un poquito ansioso por saber de qué vamos a hablar en este tema. Bueno, ahora vamos a recordar qué es la energía cinética. Recuerdo que tiene que ver con los cuerpos o objetos que se mueven. Sí, es correcto. Creo que ya estamos en sintonía. ¿Podrías decirme su definición? Claro, maestra. La energía cinética de un cuerpo es la energía que posee debido a su estado de movimiento y depende de su velocidad y su masa. Muy bien. Ahora solo nos falta definir un concepto para tener todos los antecedentes necesarios para comenzar nuestro nuevo tema. ¿Y cuál es ese concepto? Debemos saber cómo define la física una partícula. Enrique, ¿tú qué piensas que es una partícula? Yo pienso que una partícula es algo muy pequeño, como cuando nos ponen a limpiar y dicen que no quieren que dejemos ni una partícula de polvo. Tienes razón. Para la física, una partícula es la forma en la que representamos cosas muy pequeñas, que pueden ser átomos o combinación de ellos. Maestra,
¿Y cómo se llama lo que sale de combinar distintos átomos? Esas combinaciones reciben el nombre de moléculas. De hecho, muy pocas sustancias están conformadas por un solo tipo de elementos. El agua, por ejemplo, está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. Ya me queda más claro lo que es una molécula. Pero dígame, maestra, regresando a las partículas, entonces, estas son un modelo... ¿son un modelo que nos permite representar a los átomos o a las moléculas? Así es. Existen ciertas características de los cuerpos u objetos que pueden estudiarse utilizando el modelo de partículas, sin adentrarnos más en la estructura atómica o la propia composición de las moléculas. Entonces es un modelo muy útil porque, como sabemos, todo está conformado por átomos. Tienes mucha razón, Enrique. Por lo tanto, todo lo que discutamos en esta sesión se aplica a toda la materia, sin importar de qué elemento o molécula se trate. Ya que tenemos claros los conceptos que estaremos manejando, podemos adentrarnos en el modelo de partículas. Vamos a empezar con un ejemplo. Enrique, ¿conoces el grafito? Ay. ¿Es lo que tienen adentro los lápices que es de color negro? Es correcto. El grafito es un mineral que está compuesto casi exclusivamente por átomos de carbono. Si pudiéramos ver con un microscopio extremadamente potente un trozo de grafito, veríamos que los átomos no están acomodados de forma continua, sino que están separados por cierta distancia. Además, los observaríamos como pequeñas esferas. Maestra, ¿y si están separados, qué hay entre átomo y átomo? Porque si yo agarro un lápiz, lo percibo sólido. Pienso que debe haber como una especie de puentes o pegamento entre los átomos que hace que el material se sienta de esa forma. En efecto, hay algo que los está sujetando en sus posiciones, pero no es algo físico, no es algo que podamos tocar. Los átomos se mantienen en esa estructura por un tipo de fuerza, la fuerza de cohesión. Ah, la cohesión es cuando algo está junto, ¿no, maestra? Sí. Esta fuerza de cohesión hace que las partículas, ya sean átomos o moléculas, se atraigan entre sí y los mantiene unidos. Pero dígame, maestra, si existe esa fuerza que mantiene las partículas juntas, ¿por qué no están una después de la otra de forma continua? ¿Por qué hay espacios entre ellas? Porque además de la fuerza de cohesión, también existe una fuerza de repulsión. ¡Ay! Ahora todo está más claro. Entonces, esta fuerza hace que se alejen entre sí. ¡Ah! Por eso están separados. Pero, ¿no hay nada de nada entre las partículas? No. Entre las partículas no hay nada de nada, solo espacio vacío. Incluso dentro de los propios átomos tenemos espacio vacío. Hay que recordar que la mayor parte de la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo y que solo unos pocos electrones están a su alrededor. Vamos a hacer un pequeño experimento que nos servirá para ejemplificar esto. Muy bien. ¿Qué material vamos a necesitar, maestra? Utilizaremos un vaso pequeño de vidrio o plástico, canicas, sal o azúcar, y por último, agua. Esta agua, ¿verdad? Claro. Lo primero que vamos a hacer es colocar algunas canicas hasta que se llene el vaso. ¿Todas? Algunas. Tienes que llenarlo nada más. Vamos a ver. Debe estar casi al ras, ¿verdad? Por favor. ¿Así está bien? Sí. Sí, sobraron. Después, ¿qué vamos a hacer?
¿Esas canicas representan las partículas del objeto? Efectivamente. Como dijimos anteriormente, los átomos o moléculas se pueden representar con esferas. En este vaso podemos ver que aunque ya está lleno de canicas, aún hay espacio. Vamos a vaciar la sal hasta que veamos que está lleno el vaso. Perfecto. Con cuidado, no se te vaya a caer. ¿Toda la sal? Pues lo que quepa. Uy. Uy, uy, uy. Ten cuidado, ten cuidado. Poco a poquito. Ay. Bueno, ya hice mi batidillo yo, pero quedó. A pesar de que el vaso ya estaba lleno con las canicas, cupo mucha sal. Eso quiere decir que había mucho espacio vacío entre las canicas. Así es. ¿Piensas que el vaso está lleno, Enrique? Sí, claro. Ya no se ve que quepa nada más. Los granos de sal son muy chicos y ya no se observan espacios vacíos. Entonces, por favor, vierte agua dentro del vaso y veamos qué pasa. Bueno. Órale. Creías que estaba lleno, ¿no? Pues ya casi. Observa bien, Enrique. ¡Ólala! Todavía pide más agua. A pesar de que el vaso se veía lleno por la sal, le cupo bastante agua. Eso quiere decir que, aunque no lo veíamos entre los granos de sal, había mucho espacio vacío. Exactamente. Todos los objetos o cuerpos están conformados mayormente por vacío, aunque no lo podemos ver. La ilusión de la solidez que percibimos es creada por el movimiento de las partículas y la interacción de las fuerzas de nuestros átomos con los de los objetos. Entonces, ¿las partículas que nos conforman se están moviendo? Así es. Como las fuerzas de cohesión y repulsión no están equilibradas, las partículas no se encuentran en reposo en sus posiciones. Realmente se están moviendo. ¿Cómo es eso, maestra? ¿Quiere decir que adentro de mi lápiz las partículas se están moviendo? Pero yo no puedo percibir ese movimiento. No lo notamos porque son muy pequeños, del orden de la magnitud del tamaño del átomo, es decir, una 10.000 millonésima parte de un metro. Si dividiéramos un milímetro en 10 millones de partes, tendríamos la distancia que se desplazan las partículas de un trozo de grafito. Pues tenía razón, maestra. Son movimientos pequeñísimos, pero ¿cómo son esos movimientos? ¿Las partículas suben y bajan o van caminando dentro del material? Digo, no me lo imagino. Si solo viéramos una hilera de partículas de tu lápiz, estas se moverían, digamos, de izquierda a derecha, resultado de la interacción entre las fuerzas de cohesión y repulsión. Entonces, como las partículas se están moviendo, podemos decir que tienen una cierta cantidad de energía cinética. Muy buena deducción. Como se mueven y poseen masa, estas tienen energía cinética. Además, podemos modificar la cantidad de energía que tienen. ¿Y cómo se hace eso, maestra? Porque para aumentar la energía cinética tendríamos que empujarlas o algo así. ¿Cómo puedo modificar la energía cinética de algo tan pequeño? ¿Recuerdas cómo se define el calor en física? El calor es la energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas.
Exactamente, Enrique. El calor es energía de tránsito y como es energía, esta se puede transformar a otro tipo. Por ejemplo, a energía cinética. Y entonces al suministrarle calor a algo, aumentamos la energía cinética de sus partículas. Sí, así es. De hecho, el modelo de partículas nos permite comprender por qué el calor fluye siempre del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Si ponemos en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, las partículas del que tenga mayor temperatura tendrán más energía cinética. En la parte donde se toquen los objetos, sus partículas estarán chocando. Estos choques transferirán energía cinética de las partículas que tienen más a las que tienen menos. También recuerdo que la temperatura es la forma en la que medimos la energía cinética de las partículas de los objetos. Sí, así es. La temperatura nos dice la magnitud de la energía cinética promedio que poseen las partículas de un cuerpo o sustancia. Es por eso que, entre más energía cinética tengan las partículas, mayor temperatura tendrá el objeto. Maestra, ¿hay alguna forma de observar el movimiento de las partículas que conforman un objeto o un cuerpo? Es complicado. Se necesitan microscopios muy potentes. Lo que es más fácil de observar es el efecto que tiene este movimiento sobre otras cosas. ¿Has escuchado hablar del movimiento browniano? Es la primera vez que escucho ese término. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces vamos a platicar un poco acerca de él. El movimiento browniano fue observado por primera vez por el botánico inglés Robert Brown en 1827. Brown analizaba con ayuda de microscopio partículas pequeñas de polen que se encontraban suspendidas en el agua. Su sorpresa fue observar que algunas partículas muy pequeñas se movían de manera constante, con trayectorias completamente irregulares y cambiaban continuamente de dirección. Déjeme ver si entendí. El señor Brown tenía granos de polen en agua. Tomó una muestra de eso y al verla en el microscopio observó que el polen se movía. No exactamente. Los granos de polen son muy grandes, pero cuando uno de ellos se rompía, liberaba organelos celulares vegetales, los cuales son muy pequeños y eran estos los que se movían de forma errática. Maestra, dígame, ¿qué era lo que los movía? Al principio, Brown pensó que el movimiento era producido por organismos vivos, aunque no podía verlos. Más tarde, desechó esa idea porque el movimiento se seguía presentando sin interrupción por varios meses. Además, también lo pudo percibir cuando se trataba de una muestra inorgánica. A pesar de que Robert Brown fue el primero en observar ese fenómeno, no pudo encontrar una explicación. ¿Cómo, maestra? ¿Entonces no fue él quien explicó la causa de esos movimientos? No. Fue hasta 1905 que Albert Einstein publicó en su trabajo acerca del movimiento browniano. Albert Einstein es uno de los científicos más reconocidos de la historia. ¿Cuál fue la explicación que encontró? Einstein creía firmemente que la materia se encontraba constituida por átomos y moléculas en constante movimiento. Dijo que cuando una partícula se encuentra dentro de un líquido, recibe los impactos de un gran número de moléculas del propio líquido. Estos impactos provocaban el movimiento aleatorio que Brown observó. Vaya, maestra, qué interesante, pero parece que este fenómeno solo se puede observar con ayuda de un microscopio. Y, por desgracia, pues no tenemos ninguno a la mano. Si hay una forma de observar de manera indirecta, vamos a hacer un experimento. Muy bien, maestra, pero ¿qué vamos a necesitar? Necesitaremos 2 vasos de vidrio o plástico transparentes con agua fría y agua caliente, colorante vegetal líquido.
Muy bien, son materiales muy fáciles de encontrar y conseguir en casa. Ustedes que nos están viendo, recuerden tener mucho cuidado al hacer los experimentos. Siempre realícenlos en compañía de un adulto. ¿Qué más tenemos que hacer, maestra? Es muy sencillo. En uno de los vasos vamos a verter agua fría y en el otro agua caliente. Luego vamos a poner una gota de colorante en cada vaso y vamos a estar muy atentos observando lo que va a pasar. ¿Puedes poner el colorante a los vasos? Una gota a cada uno, por favor. Claro que sí, maestra. Recuerden estar muy atentos a lo que ocurre. ¿Tengo que agitar los vasos o nada más le agrego el colorante? No, es muy importante no mover el agua. Vamos a observar el comportamiento del colorante. Alumnas y alumnos, no olviden anotar sus observaciones. Solo una gotita, Enrique. No te vayas a pasar. Vamos a ver, pulso. Perfecto, este fue el de agua fría. Y este fue el de agua caliente. Órale. En el vaso de agua caliente, el colorante se está esparciendo más rápido que en el vaso de agua fría. Sí. ¿A qué piensas que se debe esa diferencia? Pues lo único que es diferente entre los dos vasos es la temperatura del agua. Entonces, sí, es porque en el agua caliente las partículas tienen mayor energía cinética que en el agua fría. En el agua caliente, las partículas se mueven más y este movimiento es el que mezcla el colorante. En el vaso con agua fría, la energía cinética tiene menor magnitud. Por lo tanto, las partículas se moverán menos, lo que se refleja en que el colorante no se dispersa tanto. Esto es muy interesante, maestra. En casa pueden hacer la prueba con agua a diferentes temperaturas y anotar en su cuaderno las diferencias que encuentran. Enrique, ¿alguna vez has percibido el perfume de una persona sin que esté cerca de ti o has adivinado qué está cocinando en tu casa sin estar en la cocina? Sí, sobre todo lo de la cocina. Hay veces que estoy muy lejos de donde están preparando la comida y me llega el olor. Pues el olor de las cosas se difunde con la ayuda del movimiento browniano. ¿Cómo es eso, maestra? ¿Podemos oler algo por el movimiento de las partículas? Es un proceso bastante extenso e involucra más cosas que las partículas en movimiento del aire, pero podríamos decir que sí. Por ejemplo, cuando alguien se pone un perfume, algunas partículas del perfume se van a esparcir en el aire. Como ya sabemos, las partículas de todo lo que nos rodea están en constante movimiento, aunque este sea imperceptible a simple vista. ¿Y las partículas del aire se mueven como las de las cosas sólidas? ¿Vibran? No. Las partículas del aire no están ligadas por fuerzas de cohesión. De hecho, se mueven en trayectorias largas antes de chocar con las otras partículas. Sin embargo, a pesar de estar tan separadas, son tantas que eventualmente chocarán con las partículas del perfume y las irán empujando por todo el lugar. Entonces irán avanzando hasta que lleguen a nuestra nariz y ahí las podremos percibir con nuestras células olfativas. Exactamente. Así es como ocurre. Hay otros procesos celulares muy importantes que dependen del movimiento browniano, como la ósmosis o el transporte de moléculas dentro de las células. De las clases de biología recuerdo que la ósmosis celular es la forma por la que entran las sustancias que la célula necesita para vivir, como nutrientes y oxígeno. También es la manera en la que los desechos salen de la célula. Entonces, como puedes ver, el movimiento browniano es muy importante para la vida. A veces parece que la física se aplica solo a la tecnología, pero veo que es posible explicar hasta procesos biológicos. Entonces, para recapitular lo que discutimos el día de hoy, podríamos decir
que para representar la estructura de todo lo que nos rodea, la ciencia ha propuesto el modelo de partículas. Así es. La materia está compuesta por pequeñas partículas que pueden ser átomos o moléculas. Además, están separadas, es decir, la materia no es continua. Estas partículas están sometidas a fuerzas de cohesión y repulsión que hacen que estén en constante movimiento, aunque no podamos percibirlo. Aunque no podemos observar el movimiento porque es muy pequeño, este ocasiona otros fenómenos macroscópicos, es decir, que están en una escala que sí podemos observar a simple vista. Uno de esos fenómenos es la temperatura. Esta es una medida de la cantidad de energía cinética que tiene un cuerpo, objeto o sustancia. Y otro fenómeno muy importante para la vida que utiliza el movimiento de las partículas es el movimiento browniano. Existen otras importantes implicaciones del modelo de partículas que nos ayudan a describir las características de la materia, pero eso lo revisaremos en las siguientes sesiones. No olviden que si tienen dudas o quieren investigar más, consulten su libro de texto en el tema correspondiente. También pueden consultar páginas de internet con información confiable. Por mi parte es todo. Me dio mucho gusto acompañarlos en esta sesión. Me despido de ustedes recordándoles que deben seguir las indicaciones de higiene y salud para que no se enfermen. Agradezco su intervención en esta sesión, maestra, y a ustedes los invitamos a la próxima sesión. ¡Hasta pronto! Adiós. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.